Bien, bueno, listo muchachos. El día de hoy entonces continuamos con esta parte de ciencias políticas y económicas. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de la actividad económica y su importancia. Estuvimos hablando pues de los bienes de consumo, de los bienes de inversión, etcétera, etcétera. Eh, ¿Quién quisiera decirme con sus propias palabras cuál es el objetivo general de la política? Si la política tiene algún objetivo, ¿cuál será ese objetivo? Ganar. Ganar. Eso me sonó como a cuando estamos en un campeonato, ¿no? ¿A qué vinimos? A ganar. Sí. No, claro, obviamente que tiene que ver con ganar, pero ¿cómo podemos elaborar un poco mejor esa definición? Ok. Mm, Podrías. Sí, Velar por el bien de las personas. velar por el Pero bien eso, de las personas. Dime, Fabián. pero eso para la política tendría que ser un procedimiento, ¿no? Primero tendría que estudiar para ser político. Segundo, lanzarse a una campaña pues llegar a ser el político con el candidato que se lanzó. Y pues ya ahí proceder lo que es un político. Ya. Bueno, pero yo estaba preguntando era por el objetivo general de la economía y tú me decías ahorita, Fabián, ganar y Jenny decía que como favorecer a la mayor cantidad de personas. Sí, de hecho, de las grandes teorías de la economía política, por allá del siglo XVIII, es lograr, digamos, constituir un estado de bienestar, ¿no? O sea, como la mayor cantidad de ganancia para todos, o de bienestar para todos. Digamos que el objetivo que persigue la política, perdón, la economía, disculpen, la economía sería analizar y explicar las diversas formas de utilizar los recursos, ¿sí? Para predecir su comportamiento y así establecer estrategias que fortalezcan la correcta distribución de bienes. Es decir, o sea, digamos, fíjense que es la manera de cómo podemos nosotros de una manera mejor eh, tener una sana distribución de recursos, ¿sí? Esa sería entonces como una de las, o el objetivo general de la economía, ¿sí? Pero un aspecto fundamental a tener en cuenta, cómo organizar mejor los recursos. La semana anterior estuvimos hablando de nuestras economías personales, familiares, estuvimos hablando de cómo, por ejemplo, desde la venta de unos dulces en el colegio hasta las grandes compras de acciones en multinacionales, todo ello era actividad económica, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado nosotros vamos comprendiendo en sí qué es esto de la actividad económica. Bien, ahora para estudiar esto de la actividad económica, sí es pertinente también hacer mención especial a algo que denominamos el mercado, ¿sí? ¿Qué es el mercado? Eh, Aparte de, bueno, de la plaza, del de uno, de Justo y Bueno, de Lara, del Éxito, de Falabella, de Colsubsidio, Surtimax, ¿sí? En forma genérica, ¿qué sería el mercado? ¿Qué sería el mercado? Dice Jenny, el mercado es una actividad económica. Listo, sí, claro. Pero el mercado como tal, o sea, entendido el mercado es más como un espacio de interacción, ¿sí? Pues, profe, yo diría que el mercado es como el sistema de compra y venta entre los productos.
Ok, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Ahí aparece Mondroid. ¿Cuál sería tu? Perdón, profe. Mi Tranquilo. nombre es Juan Andrés. Listo, Juan, gracias. Ah, Lisette y no Jenny. Listo, gracias. Qué pena, Lisette. Bueno, entonces el mercado como tal es un lugar de intercambio, ¿sí? Donde se intercambia pues los productos, donde hay compradores y vendedores. eh, Allí por lo menos pues podemos encontrar todos los tipos de bienes, servicios, ¿sí? La variedad de precios. Entonces, hay algo muy importante, una variable, sobre todo que se ha fortalecido aún más en el último tiempo y más en tiempos de pandemia, los mercados virtuales, por ejemplo, el comprar y el vender por internet. Alguno de ustedes, si no estoy mal, era de este curso, me decía que vendía cosas por internet. No recuerdo bien si fue de acá. ¿Fabián? Sí, fui yo. Ah, excelente. Y bueno, explícanos un poco cómo funciona esa actividad. ¿Cómo así, profe? Sí, o sea, o sea, tú ingresas a una página específica, eh, ¿cuál es el procedimiento que estableces tú para comprar y vender en internet? ¿O lo haces a través de las redes sociales? ¿Cómo lo haces? Pues lo hago de muchas formas porque pues el internet se presta para muchas cosas. Se puede por Facebook, por Instagram, por Messenger, por WhatsApp, WhatsApp Business, las páginas, por Marketplace, hay muchísimas formas. Lo único es usted ser seguro y cumplirle a los clientes, pues, porque usted tenga calidad y pues como en las certificaciones de las compras y ventas, los clientes le dan una estrella o me gusta o en pago cumplido. Entonces es como coger experiencia como con los clientes y ahí le van diciendo a uno, ah, sí, es que usted tiene buenas recomendaciones, usted tal cosa, usted cumple, son buena de calidad y todo. Es un procedimiento que pues primero usted tiene que ver su presupuesto y conseguir los proveedores que a quién le va a comprar. Ya después eso es usted publicar y pues hay que le pregunte decirle con buena amabilidad, con carisma, porque si usted no tiene genio, que le preguntaron y pues no compró nada, pero pues por lo menos se le dio la razón. Entonces es como de paciencia y todo. De todo lo que acabas de decir me gusta mucho, o sea, pues todo es bien interesante, pero quiero resaltar esa parte humana que no se puede olvidar, o sea, si bien es cierto, digamos, el mercado, bien sea físico, bien sea virtual, hay algo que está ahí y es el tema de la amabilidad, es el tema de esa reciprocidad tanto de quien vende como de quien compra, ¿sí? La actitud, la mejor actitud, porque por ejemplo, digamos, para un comprador es importante, digamos, que manifieste también su satisfacción, ¿sí? O que manifieste de una manera un poco respetuosa, digamos, siempre conservando la dignidad cuando hay algún tipo de problema con los productos, ¿sí? Entonces, Pues para, sí, señor. Sí, termina la pues idea, para Fabián. si es para esas situaciones, un ejemplo que es de que, si un ejemplo, salió un ejemplo, un buzo descosido, mal de, o sea, defecto de fábrica, pues para eso está la solución que es la garantía de 3 meses. Y acá hay un compañero, si quiere le puede preguntar, Omar Herrera, él me compró un buzo, pues creo que todo ha salido bien. Y pues lo que yo le dije, pues de pronto demore un día, o sea, normalmente me llega de un día para otro, pero le dije, pues de pronto haya problemas y pues llegue el otro día o el otro. Entonces yo le dije, prefiero aclarar las cosas a no decir, no, es que hoy no me llegó y que, no, hermano, ¿qué puedo hacer? No, decirle lo que es, porque decir la verdad es lo mejor, porque no, pues usted me dijo que llegaba tal día y no me llegó y vea, eso no queda como un faltón y no cumplidor.
Y pues sí, la amabilidad es lo más importante ahí, porque si usted no es amable y llega a tratar al cliente como quiera, pues nadie va a aguantar eso. Muy bien, muchas gracias Fabián, porque digamos ahí con ese pequeño ejemplo, esa pequeña referencia, mm, pues acabas de enumerar varios valores, ¿no? La honestidad, por ejemplo, la paciencia, la sinceridad, o sea, toda una serie de valores que son indispensables en el momento en que se pone a funcionar el mercado. Sí, porque no se trata solamente de decir, ah, sí, es el lugar o es el entorno físico, virtual, donde se intercambia mercancía. No, más allá de eso, es un escenario humano, ¿sí? Así digamos, el canal de comunicación sea físico o el canal de comunicación sea virtual, pero de todas maneras es un intercambio entre seres humanos, ¿sí? No entre máquinas, ¿no? Entonces eso es clave porque precisamente una de las críticas fuertes que vamos a encontrar nosotros a través de estas clases, pues va a ser digamos, el modo en que el hombre se instrumentaliza o se cosifica, ¿sí? Se llega como una especie de cosificación del ser humano, ¿sí? Entonces, es supremamente relevante el mantener esa parte humana ahí de precedente en el momento de ese intercambio comercial. Bien, entonces tenemos ya hoy eh, un concepto. Dice Fabián, lo más importante para mí en esto es la responsabilidad, por supuesto. O sea, ahí es otro de los valores fundamentales que tú resaltas. Responsabilidad, sinceridad, la honestidad, la disponibilidad, el servicio, ¿sí? Porque definitivamente, yo les digo una cosa, muchachos, una cosa que, que entre ayer y hoy le escuché decir a alguien y que es muy importante. El dinero no es tanto producto del trabajo, sino es producto del servicio. O sea, que cuando yo veo las cosas como solo trabajo, entonces tal vez la paga, o sea, la voy a sentir muy corta, voy a sentir que es un tanto miserable, por decirlo de alguna forma, y me disculpan la expresión, cuando yo lo veo solamente como un trabajo, cuando yo lo veo como algo que tengo que hacer, nomás desde el lenguaje, cuando yo digo tengo que hacerlo, y lo digo como con esa angustia de la obligatoriedad, de que si no lo hago entonces voy a tener unas consecuencias lamentables. Cuando yo lo miro así, pues todo lo que pueda ganarme por ello no es tan significativo. Pero cuando yo recibo el dinero por, por lo que yo haga, entonces es muy importante que, que yo entienda, ¿sí? Que ante todo estoy sirviendo, ¿sí? Es una actitud de servicio. Esto que acaba de decir Fabián, cuando dice es mi responsabilidad, es porque es una actitud de servicio lo que prevalece allí, ¿sí? Entonces, esa es una lección muy importante. Bien, entonces como veíamos entonces, tenemos el mercado, ¿sí? Mercado que puede tener un escenario, físico o virtual, ¿sí? Hoy en día pues se está privilegiando bastante el escenario virtual por la variedad de circunstancias a las que nos hemos expuesto. Ejemplo de ello, por ejemplo, están los domicilios, ¿sí? La gente pues no puede salir, está confinada, ¿sí? Está en sus hogares, entonces llega el señor que trae la pizza, llega el señor que trae la medicina, ¿no? Digamos para alguien que de pronto requiera algún servicio farmacéutico, ¿sí? Entonces esto se ha
o sea, esto se ha potenciado bastante, ¿no? Esa parte. Bien, ese sería entonces como el tema del escenario. Hay dos conceptos fundamentales y yo se los compartí ahí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que es todo el tema de la microeconomía y el tema de la macroeconomía, ¿sí? Esos dos conceptos en realidad son parte de todo el conjunto de lo que es la economía. Microeconomía y macroeconomía son formas de realización de la economía, ¿sí? Y desde los tiempos antiguos, desde los más remotos que podamos imaginar de la historia del ser humano, eh, se han, se han ido dando movimientos desde lo microeconómico y movimientos desde lo macroeconómico, ¿sí? Digamos que a pesar de que esto se hubiese experimentado por allá en la antigüedad, de todas maneras, pues, su conceptualización quizás puede ser un poco más reciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la microeconomía. En la microeconomía podemos encontrar que hay acciones económicas que hacen pues las personas naturales, pequeñas familias, grupos, ¿sí? Una actividad microeconómica puede ser, por ejemplo, la tienda del vecino, ¿sí? Esa es una actividad microeconómica. Y bueno, es importante hablar de lo siguiente en este caso. Fíjense que a veces tenemos unos comportamientos frente al mercado un poco injustos. Bueno, cuando decimos comportamientos frente al mercado nos estamos refiriendo especialmente a las personas, podemos estar refiriendo a los seres humanos. ¿En qué lugar del mercado, en qué mercado como espacio físico, puedo yo refutar más un precio? O sea, algo que en términos populares se llama regatear. ¿Lo puedo hacer en el supermercado de cadena o en el puesto de lechuga que tiene la vecina que se hace en la esquina? ¿Mm? ¿En dónde puedo regatear más? Regatear más. En el puesto del mercado. En el puesto de mercado, exactamente. ¿Sí? Claro, tú llegas al centro comercial, llegas al supermercado del pueblo y encuentras ya los precios fijos. Allí no hay posibilidades de ningún regateo. ¿Sí? Tú vas y tomas el producto, vale tanto y pagas. Pero cuando tú te vas de pronto al puestico de la plaza o te vas a la esquina o te vas de pronto a algún lugar como que tenga el estilo de feria, etcétera, etcétera, entonces se nos da más para el regateo, ¿sí? La pregunta del millón es, ¿quién, o sea, digamos de quienes nos están proveyendo, quién necesita más? ¿Sí? ¿Quién está, digamos, en un estado de mayor vulnerabilidad económica, si se quiere el término? ¿Sí? Entonces, muy seguramente, pues va a ser la señora de la esquina que vende las lechugas, ¿sí? O la vecina que de pronto también saca su puestico y vende empanadas. Y ve si es que tengo 1.800 y la empanada es a 2.000 pesos, mañana le puedo dar los 200. Entonces la vecina con muy buena voluntad, claro, ella le da a usted la empanada porque ya lo conoce. Pero qué importante que al otro día, por ejemplo, nosotros le paguemos la otra empanada más los 200 que le quedamos debiendo, ¿sí? Porque esas actividades microeconómicas, para que se logren sostener, requieren de algo que es la constancia, ¿sí? Una constancia digamos, en la retribución, o sea, una utilidad permanente.
pero muchas veces, digamos, un pequeño negocio, eh, pues fracasa, decrece, porque no hay la suficiente conciencia de, digamos, de retribución frente a, digamos, frente al proveedor que está ahí, dando lo mejor que puede, haciendo lo mejor que puede, ¿sí? Es que ahí hay varias cosas, ¿no? Si de pronto este proveedor es una persona que quiere darle en la cabeza al cliente y le sube el precio de manera arbitraria y no tiene como un debido estudio de mercado, sino que solamente está pensando en cuánto puedo sacar yo, ¿sí? Pues entonces se está equivocando y posiblemente ese negocio, o sea, vaya a decrecer, vaya al estancadero, pues, ¿sí? Y otra cosa es cuando es muy laxo, y entonces le fía a todo el mundo, no lleva una organización de sus cuentas, no conoce la población, ¿sí? Confía demasiado, ¿sí? O sea, es importante la confianza, pero la confianza no estriba necesariamente en que yo fíe y fíe y fíe, no, porque pues eso a la larga va a traer puras pérdidas, ¿sí? Se trata de tener como todo un plan muy bien organizado, muy bien ejecutado. La confianza se genera es en características como las que mencionaba Fabián. Fabián, tú alzaste la mano. Sí, profe, yo iba a dar el ejemplo como los supermercados de uno con subsidio, o bueno, otros supermercados. Cambio cuando hay la diferencia de los supermercados grandes a una tiendita chiquita y que lo conocen a uno, es que a usted le van a criar y que así usted tenga o no tenga la plata se la van a dar. Cambio, si usted va a un supermercado, como un ejemplo el de uno, allá usted tiene que ir con la plata o no puede llevar nada. Así Como todo, o es. sea, lleva la plata o no lleva nada. Entonces, cambio, ya estoy siendo cliente de una tienda que pues normalmente los papás van a una sola y allá le fían, allá le pueden, y al mes o a los 15 días se lo pagan. Entonces, eso es lo que mucha gente no, pues no valora a la gente de esas tienditas porque dice, ponen un negocio nuevo y pum, de una, para allá. Y ya después ven que no, que está muy caro, que le subieron los precios, que entonces vuelven donde estaba el que les fiaba, el que les prestaba y todo. Entonces, pues eso no debería ser así. O sea, a mi punto de vista, pues seguir con él así hayan mejores tiendas y eso. Pero el que le fía a uno, pues es de mucha confianza, porque para fiarle un mercado por ahí de 200.000, 300.000 es harta plata. Exactamente. Sí. Eh, Hay una cosa que es muy importante y es que mm, nosotros somos muy hábiles para el regateo, digamos la cultura colombiana, ¿no? Es muy hábil para como querer sacar el mayor beneficio en ciertas transacciones, pero nos hace falta un poco más ese sentido solidario, ¿no? Eh, Uno de los tipos de economía que pues hoy no vamos a hablar tanto de eso porque pues no es el tema, es todo el tema de la economía solidaria, ¿sí? Que digamos es como una alternativa frente al capitalismo como tal y que realmente nos pone más en una situación empática, es decir, como en los zapatos de los otros, a la hora de establecer como una relación económica. Sí, señor. Perdón, en este momento estoy en clase, te llamo después, ¿vale? Gracias. Qué pena con ustedes, es que estaba llamando a un estudiante de otro curso. Seguimos. Entonces, la microeconomía, pues son esos pequeños negocios, ¿no? Esas pequeñas eh, relaciones microcomerciales, si se puede permitir el término, entre, digamos, el tendero y sus vecinos. El ejercicio que, por ejemplo, tú haces, Fabián, pertenecería pues a la microeconomía, ¿sí?
y todos los, digamos, los tipos de emprendimiento que nosotros podamos ir generando. En contraste, pues tenemos la macroeconomía, y esa parte se refiere pues a grandes grupos económicos, ¿sí? Actividades y operaciones de tipo global que realmente tiene que ver, por ejemplo, con un tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿sí? Sería como un ejemplo de esa macroeconomía. Relaciones permanentes de exportación y de importación. Cuando Pero estaría hablando con leyes, ¿no? ¿Señor? ¿Decías? Ya cuando es importación y exportación, se habla con leyes, ¿no? Sí, claro. Con todas, digamos que con todas las legislaciones aduaneras, ¿sí? Que puede tener, por ejemplo, un país, ¿no? Las condiciones sobre las cuales se firme un tratado de libre comercio, un TLC, digamos ese tipo de relaciones que se puedan establecer entre pueblos, entre países, ¿sí? Bueno, hablar de pueblos en este momento histórico es un poco complicado, más bien dejémoslo yo entre países. Sin embargo, he de mencionarles aquí que eso no siempre ha sido de manera equitativa, no siempre ha sido igual porque hay países, sobre todo países industrializados, países ultrapoderosos en sus economías, que han tenido políticas conservacionistas, ¿sí? Políticas que no han permitido que esos tratados de libre comercio sean justos tanto para países poderosos como para países de pronto con economías más frágiles. Para justificar lo que les estoy diciendo, voy a ponerles un ejemplo de la historia, algo que realmente no, digamos, no nos estamos inventando. Resulta que había un país muy poderoso en el siglo XIX, ¿sí? La Inglaterra del siglo XIX era una Inglaterra ultrapoderosa. Creo que eso en las clases de sociales creo que lo vieron ustedes, ¿sí? Y entonces resulta que esa Inglaterra ultra y mega poderosa pues tenía en su bandera pues la industrialización. Esa era como su consigna, ¿no? La industrialización. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa industrialización eh, se vio, digamos, afectada en un momento en donde se empezó a dar la sobreproducción, ¿sí? Es decir, se estaban haciendo más zapatos de los normales, se estaban haciendo más camisas, más pantalones, más chaquetas de lo normal, y entonces había que buscar nuevos compradores. Los ingleses no eran nada tontos, la verdad. Ellos a veces digamos, detrás de un discurso, digamos, un poco solidario con la especie humana, escondían quizás algunos intereses de mercado, ¿sí? Entonces, resulta que Inglaterra, que vendió tantos esclavos, ¿no? Traídos del África, fue el país que encabezó más adelante las luchas antiesclavistas, o sea, de ser los pioneros de la esclavitud junto con Portugal y otras naciones, Inglaterra fue una de las que después en el siglo XIX va a liderar, digamos, campañas antiesclavistas. Pero, ¿por qué? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Para qué lo hacen? Pues lo que pasa es que es mucho más rentable tener jornaleros, ¿sí? Empleados que estén trabajando muchas horas y poderles pagar algo y que a estos que se les paga puedan ellos mismos
adquirir los productos de consumo, ¿sí? Que van generando pues las industrias, ¿sí? Entonces muchos pasaron de la esclavitud a ser jornaleros, ¿sí? A tener algo de ingresos, algo de dinero, ¿sí? Pero ¿con qué fin? Pues para poder consumir lo que las mismas industrias producen, ¿ven? Entonces, digamos que de esta manera mmm, se empezó, digamos, a pensar en un modelo de expansión de mercado, ¿sí? A través de todo el tema de la industrialización. Entonces se hace toda una expansión de mercado, pero llega un momento en donde es importante que solamente a las industrias del país, estoy hablando por ejemplo de Inglaterra, se le compren los productos y que no se le compren a otros países, a Francia, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, Canadá, etcétera. No, sino, entonces, fíjese que los ingleses hablaban de libre comercio en los países de América Latina, porque de aquí llevaban materias primas y que miren que el libre comercio y que Inglaterra ayuda a estos países a fortalecerse en términos de consolidar estados nacionales, ¿sí? Y entonces por ahí ayudaron a hacer ferrocarriles, pero ayudaron a hacer los ferrocarriles ¿para qué? Pues para mover mucho más rápido el tema comercial, ¿sí? O sea, en últimas iba a ser para favorecerlos a ellos. Pero en Inglaterra, o sea, a los ciudadanos ingleses se les prohibía adquirir productos que no fueran de industria nacional, ¿sí? Entonces, esas son políticas proteccionistas de los mercados, fíjense ustedes, esa es una política proteccionista. Entonces, cuando se dan esas políticas proteccionistas, pues obviamente que pues se juega con una ventaja, pero con una ventaja desigual, ¿sí? Porque la idea es que si hay libre comercio, tanto los ciudadanos de un lado como del otro puedan adquirir los productos del vecino, o si no, pues no sería entonces tratado de libre comercio. Entonces allí, por ejemplo, es donde realmente nosotros podemos ir entendiendo cómo a lo largo de la historia, pues han habido pueblos que han sacado también sus ventajas económicas porque implementan esas políticas. Entonces, cuando se dan esas políticas económicas, en este caso, una política de salvaguarda del mercado, es lo que nosotros podríamos digamos, ubicar en el terreno de la macroeconomía, ¿sí? Entonces, ya nosotros ahí vamos entendiendo como diferencias fundamentales entre la economía y la microeconomía, no solamente decir, ay, sí, que es que la microeconomía son negocios pequeños y la macroeconomía son negocios más grandes, pero esa macroeconomía, cómo se va desarrollando, ¿no? Cómo se va dando su espacio en la historia, en el tiempo. Y, y ahorita digamos que con todo el tema de la globalización, eh, los mercados siguen teniendo como estas características, estos comportamientos. En realidad no es mucho lo que cambie, lo que pasa es que hacia estos países se nos menciona mucho el hecho de que la libertad de mercado es fundamental y esa es una base que ha fortalecido el capitalismo pues enormemente, ¿sí? Decir que hay libertad para comprar, libertad para consumir, libertad para esto, libertad para aquello, digamos, es un discurso que le viene bien al capitalismo porque cuando usted se cree libre, obviamente estamos hablando de una libertad muy limitada, porque es una libertad que habla solamente como de los mercados, esas libertades de mercados, a veces resuena más para unos lugares que para otros, ¿sí? De acuerdo pues a ciertas conveniencias, ¿no? Entonces, claro, aquí pues
digamos, en un discurso presidencial, por ejemplo, podemos encontrar que hay libertad para consumir, hay libertad para establecer tratados con otras naciones, ¿sí? Y que eso le permite a Colombia abrirse al mundo. Pero ojo, abrirse al mundo importando papas de un país como Bélgica, cuando aquí tenemos grandes emporios de papa, territorio entero que podría producir una muy buena papa, ¿sí? Terrenos cundiboyacenses, nariñenses, ¿sí? Aparte de otros productos, ¿no? Que se podrían entonces tener en cuenta. Bueno, chicos, básicamente ese sería como el tema de hoy. Es un tema cortico, es un tema sencillito también, como para que nosotros vayamos fortaleciendo todas estas nociones de macroeconomía, microeconomía, mercado. Ya la próxima semana vamos a hablar un poquito más del tema político, ya no tanto la economía, sino del tema político, ¿sí? No sé si ustedes tienen comentarios finales, algo que decir, preguntas. No, profe. Listo. Antes de que se me olvide, No, señor. ok, muchas gracias. Ahí en el grupo yo puse ya todo el tema concerniente a la publicidad para lo de las elecciones esta semana. De parte del curso de ustedes, pues está la estudiante Valentina Romero como candidata a la Contraloría, pero pues obviamente les pido yo ser lo más objetivos, tener pues pensamiento crítico. Aquí es donde realmente se puede concretar, se puede ejecutar el pensamiento crítico. Cuando yo digo, sí, por ejemplo, Valentina es del curso de ustedes, pero pues ustedes pueden mirar la opción que a ustedes más les parezca. Lo mismo le diré yo a 10.1 con respecto a la candidata de allá. Y lo mismo va para los estudiantes de grado 11. ¿Sí? El candidato a la personería, independientemente que sea mi amigo, que en algún momento jugamos, que es de la familia, que es de la vereda, que alguna vez fuimos muy buenos compañeros. Entonces, independientemente de esas razones, procuremos ser lo más objetivos en este proceso electoral, ¿sí? Con eso quería entonces terminar el día de hoy. Y pues bueno, me dicen que no tienen comentarios, no tienen más que decir. Entonces voy a llamarles a lista, vamos a mirar quiénes estuvieron y cerramos. Entonces, miremos acá. Bien. Cero uno de marzo. Ahumada estuvo. Gabriela Álvarez estuvo. Sí, señor. ¿Sí? Aquí estoy. Vale, listo. Karen Bermúdez, Lucen Bermúdez, Lina Bustos, Kevin Castañeda, Blanca Cedeño, Ana Coronado, Felipe Cruz, Daniel Delgadillo, Tatiana Delgado, Paola Garzón, Juan Pablo Giraldo. Presente, profe. Presente, profe. Listo. Jessy Paola Giraldo. Presente, profe. Listo.
Cristian Gómez, Carlos Guerrero, Joe Gutiérrez, Juan Camilo Gutiérrez, Omar Herrera, Didier Mancipe, José Orlando Martínez. Presente. Listo. Miguel Ángel Medina. Presente, profe. Juan Vicente Mojica. Presente, profe. Listo. Juan Andrés Monroy. Presente, profe. Listo. Jorman Obando. Presente. Listo. Aneisis Ochoa. Haider Palacios. Daniela Pineda, Karen Piñeros, Miguel Ángel Prieto, Juan Pablo Rincón, Laura Jimena Rodríguez. Presente, profe. Listo. Norbey Ricardo Rodríguez, Brian Rojas, Angie Daniela Rojas, Valentina Romero, Juan David Romero, Andrea Juliana Sánchez. Presente. Listo. Daniela Santamaría, María Camila Sarmiento, Jimena Tavares, Rafael Triviño. Presente. Presente, profe. Listo. Isabela Urrego, Jamie Paola Velázquez y Freddy Ricardo Zapata. Listo, muchachos. Entonces, que tengan... Profe, Sí, señor. hice falta yo. ¿Cómo te llamas? Fabián Gutiérrez. Joe Fabián. No, Fabián Gutiérrez. José Fabián Gutiérrez. José Fabián, yo no entiendo por qué te tienen aquí en esta planilla como Joe. Entonces pensé que ese era tu nombre. Qué pena No, contigo. José Fabián Gutiérrez. Listo, José Fabián. Vale, gracias. listo, gracias. Bueno, muchachos. Entonces, que tengan una feliz tarde. Profe, que tenga feliz tarde, gracias. Listo, igualmente. Chao, profe, que estés bien. Chao, lo mismo, Chao, que estén profe. bien. Chao, Chao, profe. chao. Hablamos. Bueno, Hasta luego, profe, que tenga buen día. igualmente, gracias. Chao, profe, muchísimas gracias. Bueno. Chao, profe, que tenga un buen día. Hasta luego. Que Adiós, estén muy profe. bien. Chao.